Buenas tardes, nuevamente feliz de verlos, bienvenidos a su canal El Maestro y Margarita, ya saben, con comentarios sobre obras literarias y una aproximación crítica a lo que es la literatura. Para esto vamos a hablar de algo que tal vez a algunos les resulte muy conocido y es el famoso calificativo del canon. ¿Qué obra literaria pertenece al canon y qué obra de la actualidad puede quedar dentro de esta categoría? Bien, para saber un poco o tener más claro el concepto de canon, he decidido tener como referente el libro de Harold Bloom de los clásicos, basado en esta obra que también, valga la redundancia, es un clásico de la crítica literaria. Tengamos unos referentes de qué obras deberíamos tener en nuestra biblioteca y vamos a verificar, contrastar con mi biblioteca cuántas de estas obras que están acá en el canon occidental de Harold Bloom están en la mía. Uno de los aspectos que hace una obra o a un autor clásico es su particularidad, su uso del lenguaje, de las estrategias narrativas muy especiales. Entonces pensemos por ejemplo en Gabriel García Márquez, en su mundo construido bajo un escenario del realismo mágico, o pensemos en Kafka. Son autores muy particulares con unas características que los hacen trascender. Albert Camus, Hemingway, todos tienen una particularidad que los hace diferentes a los otros. Dostoyevsky, por ejemplo, con sus personajes perturbados y llevados en situaciones al límite, o Albert Camus con sus reflexiones existencialistas, con estos personajes que están inmersos en algunas ocasiones, no en todas sus obras, en el absurdo de lo que es la vida. Pensemos también en Jean-Paul Sartre, que aunque va por la misma línea, hace una propuesta narrativa diferente. Entonces, eso es muy importante al momento de valorar una obra, su aspecto de particularidad, que no sea simplemente una copia de otro autor o una copia de un fenómeno, pero no basta con ser un autor original en relación a otros autores, sino que hay que ser capaz de transformarse. La escritura no siempre hace la misma propuesta. Pensemos nuevamente en Gabriel García Márquez y comparemos varias de sus obras. La hojarasca es muy diferente a la propuesta de 100 años de soledad, o comparemos también con El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto. Todos son propuestas narrativas muy diferentes a lo que estaba en el momento y son diferentes facetas de un mismo autor. Entonces, ese autor que realmente trasciende y hace parte del canon no es simplemente por hacer una misma propuesta y repetir una fórmula, sino por ser capaz de conservar una originalidad, pero en diferentes facetas narrativas o diferentes propuestas. Haruki Murakami habla que un aspecto necesario en la buena escritura es saber desprenderse de todo lo innecesario, de lo superficial. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con una obra muy extensa? Cuando miramos y valoramos, nos damos cuenta que se podría reducir a la mitad, a una tercera parte. Sucede muchas veces que entonces los autores, en su afán de extender una historia o de cumplir con un requisito de un número determinado de páginas, incluyen elementos innecesarios, superficiales, o son de ese tipo de autores o de obras que buscan responder a una sensibilidad actual que está caracterizada por un constante choque de imágenes, al estilo de una ventanilla en internet en el que estamos navegando y nos sale una ventana por este lado, otra ventana por acá. Entonces es básicamente respondiendo a esa necesidad de estímulo continuo de las personas. Entonces lo que hacen es una historia por acá, una historia por acá, pero finalmente no se conectan, simplemente son estímulos para hacer que el ejercicio de la lectura, que requiere atención y mucha disciplina, pues no se vuelva tan cansón, sencillamente. Pero finalmente uno mira y el aporte literario de la obra no es significativo. Otro de los aspectos que habla Haruki Murakami en su obra, cuando aborda aspectos de la narrativa de los autores que se destacan, es el ser capaz de hacer fluir de manera natural la escritura, que no se note ese aspecto artificial de estructura, de esquema, sino que fluya, que haya un ritmo narrativo que enganche al lector y que ese ritmo sea coherente. Entonces, que no haya
artificialidad, que el lector no sienta que es un mundo creado, ficticio, no real, que los personajes son lo que uno diría planos, sino que se correspondan adecuadamente. Esto se relacionaría con lo que uno hablaría en términos literarios de la verosimilitud, que sea verosímil también los personajes, porque muchas veces sucede que se nota ese aspecto artificial de creación de un personaje, que digamos tienen en la historia un cura, pero este cura maneja un discurso que no es coherente con su experiencia de vida que se nos narra en la obra, maneja un vocabulario que no es coherente, entonces nos damos cuenta que el personaje es artificial, que no es real. Y si nos damos cuenta, actualmente hay muchas obras que han sido acogidas, como decía, por un grupo significativo de lectores, pero miramos ese fondo de la creación de los personajes y nos damos cuenta que son muy planos. Otro aspecto muy común en la literatura actual y que difiere con esto que diríamos que sería un aporte significativamente en la literatura, lo vemos cuando hay obras que están salpicadas constantemente de reflexiones, que simplemente buscan responder a ese interés de las personas en la actualidad de llenar unos vacíos existenciales, de pensar que su vida va a ser mejor, de que todo lo que quieren es simplemente mentalizarse con la mentalidad de pensar positivamente y se va a lograr, y no es así. Entonces encontramos un salpicado de reflexiones positivas en relación a la vida. Los buenos autores, las buenas obras manejan un lenguaje implícito, no explícito. Me explico. Una buena obra nos tiene que decir que tal personaje estaba triste, que se sentía decaído, que sentía... No, porque a través de la misma narrativa, de la descripción de los gestos, del entorno, del ritmo narrativo, del uso del lenguaje que hace el autor, nos transmite esa sensación o permite que el lector infiera que así se encuentra el personaje. Entonces, esas obras que nos dicen fulanito estaba triste, se sentía, cerró la puerta con rabia, entonces eso le quita mérito a la obra porque no es capaz de transmitir el autor esa impresión, sino que tiene que decirlo expresamente, abiertamente, porque no es capaz de transmitirlo. Entonces ese también es un elemento de valoración de una obra. No es que todo tenga que ser sugerido, sino tampoco tiene que ser explícito. En esta misma línea de lo explícito, lo implícito, la sugerencia, iría la crítica hacia ciertos autores que buscan manipular o moldear el pensamiento del lector. Está bien que sugiera, está bien que haga reflexiones, pero cuando ya cierra las posibilidades a que el lector construya, como decía Umberto Eco, la obra es un elemento con múltiples vacíos que tenemos que llenar. Cuando esos vacíos son pocos, pues la obra pierde valor literario. Entonces también tiene que permitir que haya múltiples discursos, que su obra plantee polémica, que fulanito tiene tal interpretación mientras otro lector tiene otra interpretación. Pero entonces las obras carecen de cierto valor cuando se cierran a una propuesta en la que nos está simplemente manifestando la ideología del autor y nos está llevando por un camino para que pensemos igual que él. Estos elementos mencionados básicamente los tomé, no están explícitamente, pero sí se pueden encontrar en la obra de Haruki Murakami, como decía, y también en la obra de Harold Bloom sobre el canon occidental, en los que podemos ver que más allá de decir un autor es bueno o es malo, nos damos cuenta que hay unos elementos que nos permiten decir su propuesta narrativa es coherente o no es coherente, porque hay algunos que dicen que están a favor de tal aspecto, pero vemos reflejado otras cosas en su obra. Entonces, ahora sí vamos a pasar a analizar cuáles obras del canon literario, que pues es lo que yo quiero motivar a que lean ustedes, que son finalmente las obras que han sido destacadas por una tradición y por el tiempo, no simplemente es por un autor o por unos personajes, sino por el tiempo que han sabido valorar y finalmente desechar aquellas obras que no aportaban literariamente, pues son necesarias que ustedes lean. Entonces vamos a ese ejercicio ahora, y antes de que el tiempo se nos acorte, un saludo a Samuel Yomayusa acá desde el canal
Un saludo muy especial para